La Voz de la Torá, un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, para Radio Nacional de España. Esta semana leeremos la Perashá de Jucat y en ella leemos uno de los relatos más trágicos de toda la Torá. Y es que se decretó que Moshe y Aarón, los dos líderes del pueblo de Israel, el líder espiritual y el sumo sacerdote, no iban a poder entrar en la tierra de Israel. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando el pueblo de Israel tenía sed y estaba sediento y pidió beber, Moshe Rabbeinu le tenía que hablar a la roca, según el dictamen divino, y en lugar de hablar golpeó, y por tanto ese incumplimiento de golpear en lugar de hablar para que el agua brotara de la roca fue lo que supuso que Dios decretara de que Moshe y Aarón, siendo que la orden se le había dado a ambos, y Aarón estaba presente en el momento de que se le dio la orden de que Moshe tenía que hablar y no golpear, y Moshe golpeó, y Aarón asintió a que golpeara. Por tanto, ninguno de los dos podrán entrar porque no santificasteis mi nombre cuando yo os di la orden de hablar a la roca. Y tenemos que entender, porque a fin de cuentas podemos decir, y tan grave era que en lugar de hablar golpeara, y por eso se decreta que los dos grandes líderes no van a poder introducir al pueblo a la tierra de Israel. Vemos que Rashi, principal comentarista de la Torá, él nos dice que en realidad lo que ocurrió es que había una enseñanza muy importante que Moshe y Aarón tenían que transmitir al pueblo. Una roca que es inerte, cuando se le habla, da agua. Por tanto, si la roca, que es materia inerte, escucha la palabra de Moshe, cuanto más que el pueblo tendría que escuchar la palabra de Moshe. Y de ahí que Rashi nos enseña de que Dios lo que quiso es darle una enseñanza al pueblo que tenían que ser obedientes a la voz de Moshe de la misma manera que la roca, con simplemente hablarle, rompía todas sus leyes naturales y hacía brotar agua. Siendo que en lugar de hablar, golpearon y no santificaron el nombre de Dios, enseñándole esta lección al pueblo, por eso ellos no podrían introducir al pueblo de Israel en la tierra de Israel. De todas formas, vemos que todavía sigue habiendo una dificultad. Bueno, porque no dieron una enseñanza, hasta tal punto tenían que ser ellos víctimas del rigor divino y no poder introducir al pueblo de Israel a la tierra de Israel. Sin embargo, hay una explicación interesante y es la siguiente. A fin de cuentas, el profeta es un canal. El profeta no puede inventar nada, ni puede decir nada de su propia cosecha. El profeta se tiene que limitar a exponer lo que Dios habla o lo que Dios le revela. Y de ahí, si Dios le dijo a Moshe en presencia de Aarón que tenía que hablar a la roca y Moshe golpea y no pasa nada, el pueblo podía decir, de la misma manera que se le dio la orden de hablar y él golpeó y no pasó nada, de la misma manera se le pudieron dar muchas órdenes y él incumplirla y no pasa nada. Y lo que la Torá nos quiere enseñar, que siendo que el profeta es el canal de Dios, él no puede variar, porque si él varía y no hay ninguna consecuencia, el pueblo puede entender que también en el resto de leyes, también el profeta varió y no pasó nada, de la misma manera que no pasó nada con el episodio de la roca. Y para enseñarnos la gravedad que tiene el poder alterar el mensaje divino, por eso tenía que haber una consecuencia muy, muy grave ante el cambio del dictamen, para enseñarnos de que el profeta tiene que ser un canal exclusivo y tiene que limitarse a realizar lo que el Creador le ordena. Y si hay cualquier cambio, las consecuencias van a ser muy graves. Y para dar ratificación a todo el resto de las leyes, para que nadie pueda concluir o pueda decir que se puede cambiar las leyes y no pasa nada, por eso tuvo que venir una consecuencia tan fuerte hacia Moshe y Aarón, que al cambiar
el mensaje, las consecuencias tienen que ser evidentes para que el pueblo no pueda extraer de ahí o no pueda sacar la conclusión de que se pueda cambiar y no pase nada. Y por eso esto viene a dar fuerza a todo el resto. Si todo el resto no hubo consecuencias, quiere decir que en todo el resto ellos fueron canales fieles al mensaje divino. Muchas gracias. Esta semana leeremos la Perashá de Balak y vemos que Balak, el rey de Moab, apela a Bilam para venir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel ya está emprendiendo el camino de la conquista hacia la tierra de Israel, y para llegar hacia el Jordán, donde tendrían que emprender la conquista de Jericó, que era la primera ciudad que ellos tenían que conquistar de la tierra de Israel, tenían que pasar por diferentes naciones. Y Moshe Rabenu se aproximó a Basham y le dijo a Og: déjanos pasar, no vamos a beber tu agua, no vamos a comer tu comida, solamente queremos pasar porque nos tenemos que aproximar hacia el Jordán. Y Basham le dijo, el rey de Basham, Og, le dijo: no te vamos a dejar pasar, y si tú tienes que pasar, vamos a hacer la guerra contra ti. Y Moshe Rabenu no tuvo más remedio que emprender la guerra contra Basham para poder pasar, para poder cumplir la orden de la conquista de la tierra de Israel. Posteriormente, también pasa lo mismo con Sihón, el rey de los Emoritas. Moshe Rabenu le dijo: déjanos pasar, no queremos beber tu agua, no queremos comer tu comida, solamente queremos que nos deje pasar para llegar hacia el río Jordán. Y Sihón le dijo: no, si querés pasar, tendréis que hacer la guerra contra nosotros, y tuvieron que hacer la guerra. Y ahora llega el momento de que tienen que pasar por Moab. Y Balak tampoco los quiere dejar pasar. Pero Balak dijo: si Og, rey de Bashán, que es un reino mucho más poderoso, no pudo contra ellos, si Sihón, rey de los Emoritas, que es un rey mucho más poderoso que nosotros, no pudo contra ellos, yo de seguro no voy a poder. Y por tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que combatir a Moshe según su fuerza. La fuerza de Moshe no está en el poder bélico. La fuerza de Moshe está en el poder de la palabra. Tengo que buscar a una persona de la misma categoría de él en la fuerza de la palabra para combatirlo. Y por eso fue y mandó a traer a Bilam, para que Bilam maldijera. Bilam en primer momento dijo: no, yo no puedo ir por mi propio criterio, le tengo que preguntar a Dios. Y Dios le dijo: Lota ore ta'am ki baruchu, no maldigas al pueblo que es bendito. Y por eso Bilam dice: no puedo. Balak vuelve a enviar enviado, piensa que el problema es un problema monetario y le ofrece mucho más dinero para que venga. Y Bilam se empeña en querer ir, y Dios le dice: si tú quieres ir, ve, pero te tienes que limitar a lo que yo te diga. Bilam viene y le pide a Balak que construya diferentes altares, y en cada altar con 7 toros y 7 carneros para maldecir al pueblo de Israel. Y vemos que cada vez que Bilam intenta maldecir, en lugar de maldecir, bendice. Y le dice Balak enfadado: te traje a maldecir y tú estás bendiciendo. Dice: es que no puedo. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel está blindado, dijo Bilam. Mientras el pueblo de Israel esté blindado a nivel espiritual, por más que yo intente maldecir, no puedo, la maldición no llega. Y por eso, al final, Balak se desespera y dice: bueno, si vas a seguir bendiciendo, ya márchate. ¿Y qué vemos de aquí? Estudiamos una lección muy importante, de que cuando el pueblo de Israel está en un nivel espiritual alto, ese nivel le genera un blindaje. Y ese blindaje hace que incluso que el enemigo esté, e incluso que el enemigo quiera destruir, no puede. Es como cuando una persona va a un hospital y tiene su sistema inmunológico alto, incluso que hay virus y bacterias, no afectan. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está fuerte. Ahora, si una persona está débil, está floja, está con estrés, tiene su sistema inmunológico débil y va a un hospital, ahí esas bacterias, esos virus sí le pueden afectar. Quiere decir que el mal está y el mal quiere atacar. Pero si la persona se blinda a nivel espiritual, ese blindaje le protege.
Y eso es lo que nos quiere enseñar la perashá de Balak, que el pueblo de Israel, su fuerza está en la espiritualidad. Y si el pueblo de Israel se fortifica en la espiritualidad, incluso que el enemigo esté, incluso que el enemigo quiera dañar, incluso que el enemigo quiera destruir, no puede. Y lo aprendemos justo de la perashá de Balak. Ahora, Bil'am, cuando se marchó, le dijo a Balak, la única forma es hacer caer a nivel espiritual al pueblo de Israel. Si tú lo haces caer, y le dio un consejo. Dijo, tienes que poner tiendas alrededor de los campamentos con ropas muy baratas y poner mujeres dentro de las tiendas con poca ropa, y cuando los hombres del pueblo de Israel vengan a comprar, que estas mujeres los tienten, los hagan caer en la prostitución y los hagan adherirse a la idolatría de Baal Peor en ese momento. Dice, y así el pueblo de Israel va a perder el blindaje, y ahí es cuando vas a poder derrotar al pueblo de Israel. Y efectivamente vemos que Balak, eso fue lo que hizo, se unió con Midian para combatir al pueblo de Israel, y vemos que el pueblo de Israel se dejó tentar por el consejo de Bil'am, y al final murieron 24.000 personas en una epidemia que aconteció dentro del campamento, hasta que al final el pueblo, ante la reacción de Pinhas, tomó conciencia de lo que estaba pasando, frenó su conducta y frenó la epidemia. Pero la importante lección que extraemos es que todo depende del blindaje. Y el blindaje depende de nuestro nivel espiritual. Si verdaderamente queremos protegernos de los enemigos, queremos protegernos de las fuerzas negativas, la única solución es fortificar nuestro blindaje espiritual. Muchas gracias. בניי ובנותיי, רצוני בכם
Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de la ciudad de Bet Shemesh, segunda parte. En el siglo X a.C., probablemente durante el reinado del rey Salomón, Bet Shemesh sería reconstruida para servir como capital administrativa regional del reino. Los restos muestran evidencia de que se invirtió mucho dinero y se pusieron muchas esperanzas en la creación de aquel centro administrativo del reino, rodeado de gruesas murallas y dotada de fortificaciones y de abastecimiento de agua garantizado por un reservorio subterráneo. En el centro de aquella área residencial se levantaba una construcción de unos 250 metros cuadrados, con diversos salones, acaso destinado al lugar de compras o almacén. El elemento constructivo mayor de la zona era una torre con dos enormes muros perpendiculares construidos con enormes bloques de piedra de 1,5 metros de longitud cada uno. Un pasadizo cubierto secreto conducía hasta la muralla de la ciudad para escapar de la ciudad en caso de peligro. Una casamata rodeaba por el exterior todo el perímetro de la ciudad. A lo largo del siglo IX y VIII antes de la era común, un puesto de guardia fue construido en la muralla, donde el complejo defensivo israelita había estado antes y servía para asegurar el acceso a las fuentes de agua del valle de Sorek y para controlar la carretera que circundaba el fértil valle. Aquella puerta de entrada tenía 2 pares de cámaras, una frente a la otra, con un pasadizo entre ellas. Debajo de aquel paso se construyó un canal de agua. La parte baja de la puerta de entrada a la ciudad estaba construida por grandes piedras y una superestructura de ladrillo. En el interior de la gran puerta de entrada había una plaza que, al parecer, servía como centro cívico, lugar de reunión de la población. En la zona sur de la ciudad se extendía una amplia zona destinada al comercio y al almacenamiento. A lo largo del siglo VIII antes de la era común, los habitantes de Bet Shemesh se dedicaban a la producción de aceite tanto para su uso como para la exportación. Así lo atestiguan los restos arqueológicos. Gracias y hasta el próximo programa. Este es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.